Muy buenas noches. Esta noche, en una sesión de Diálogos al Café con Marcos Escudero, le vamos a tratar el tema de la calificación de riesgo país. Trataremos de escuchar las explicaciones inherentes al cómo se hace, para qué se hace y qué es lo que implica esta calificación, cuáles son los principales usuarios de estas calificaciones, qué implicaciones tiene para el país, y tendremos la participación Jaime Dunn de Ávila, que él es experto en titularización de activos y flujos de caja. Ha trabajado en varios países, en Egipto, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, etcétera. Es asesor en mercado de valores, fue asesor en mercado de valores en la República Dominicana. En el 2011 recibió el premio al mejor banquero de inversión en Bolivia y es consultor y asesor en mercados financieros. Buenas noches a todos los amigos, muchas gracias por la invitación. Repitiendo un poco, la calificación de riesgo siempre se tiene que entender que es digamos, una pieza de información muy importante que brinda una opinión calificada, experta, fundamentada, repito esa palabra, acerca del riesgo que puede haber de incumplimiento de un emisor o una emisión que se ha hecho en el mercado de capitales generalmente, y eso nos ayuda a lo que se llama la correcta formación de precios. Hay un principio básico de las finanzas: a mayor riesgo, mayor tasa de interés, o sea, es decir, o mayor rentabilidad. En esta lámina que tienen enfrente de ustedes, la voy a proyectar totalmente. En esta lámina, fíjense, está la evolución de la calificación de riesgo por estas tres calificadoras, Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings, desde el 2003 en adelante. Fíjense cómo la calificación de riesgo va subiendo, es decir, el país se considera menos riesgoso y hace esta parábola. Y las tres calificadoras hacen exactamente lo mismo, trabajando de manera independiente. Entonces, mientras el riesgo del país va disminuyendo, la calificación va subiendo. ¿Y por qué va disminuyendo? Porque justamente desde el 2006 al 2014 tenemos un incremento importante en ingresos y la balanza fiscal es positiva, y eso se refleja en la calificación de riesgo. Entonces, es importante aclarar que la calificación de riesgo tiene una cantidad muy importante, repito, de información, de advertencias y recomendaciones. Por ejemplo, y voy a leer al azar algunas razones sobre el deterioro de la calificación de riesgo, por ejemplo, sin mencionar necesariamente a la calificadora. Por ejemplo, ya desde el 2020 hay una que dice que observa un deterioro de la situación fiscal y la posición externa de Bolivia, además de un incremento considerable de la deuda. Hay otro que dice: los perfiles fiscales y externos de Bolivia se han deteriorado continuamente durante los últimos 5 años. Es probable que la deuda neta general del gobierno sobrepase el 60% del Producto Interno Bruto. Y hay otro que dice, porque también hay que ver que no solo se ven temas económicos, financieros, también políticos y sociales, ¿no? Por ejemplo, hay otro que dice: la perspectiva negativa de la calificación refleja una mayor incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para gestionar la situación actual, así como en torno a su gravedad dado el retraso continuo de la publicación de datos de las reservas internacionales. Es decir, nos está diciendo que la falta de información y la percepción de que la gobernabilidad también se ha ido deteriorando pone al país en una situación de riesgo, porque ante la necesidad de tomar medidas que sean de fondo, se cree que el gobierno no tiene la suficiente solidez como gobierno para poder tomar esas decisiones, y eso también está incorporado en las calificaciones de riesgo. Eso por un lado. Y también existen advertencias. En todo este periodo, ya desde el año 2014, se viene advirtiendo, y justamente una de las calificadoras dice que
podrán evaluar una calificación hacia la baja de Bolivia en los próximos 2 años si la deuda sigue subiendo, si la liquidez empieza a bajar y si es que hay también perspectivas de que políticamente vaya a haber una debilidad en cualquier situación social. Y también dicen que van a subir la calificación de riesgo si en los próximos 2 años ven que el gobierno toma acciones. Estoy traduciendo al inglés, por eso algunas palabras las tengo medio, no necesariamente como son, pero dice, si el gobierno toma algunas medidas o da señales de que va a hacer una corrección o va a buscar el equilibrio fiscal, se va a poder evaluar la calificación de riesgo hacia arriba. Es decir, todo eso es parte de la evaluación de riesgo, temas económicos, temas, por supuesto, sociales y también temas políticos. Ahora, ¿cómo esto afecta al país? Y capaz la mejor forma de poder explicar eso es ver la reacción de los mercados a las calificaciones de riesgo que van bajando y la situación económica, política y social del país. Bueno, Rudy, tú decías que los bonos estaban en 55 centavos. Te cuento que hace 3 horas han cerrado a 52,75 centavos en dólar, que hay 2.77% el día de hoy, y ya se registra una caída de 91.54 centavos de dólar a 52,75 el día de hoy. Desde enero del 2022, los bonos han perdido 42.28% de su valor. Es una caída tremendamente grande. Por supuesto, las calificaciones de riesgos que se han producido en las últimas semanas, el caso de Moody's, que hemos llegado a lo que se llama CAA1, que es el equivalente a categoría CCC, la B estable de S&P y el B negativo con tendencia negativa de Fitch, obviamente han generado información que ha hecho que muchos inversionistas empiecen a vender los bonos y hemos tenido este colapso en los bonos. Fíjense lo que está sucediendo y por qué esto también es un tema que perjudica, o sea, el hecho de tener nuestros bonos a estas tasas perjudica al país para las posibilidades de poder financiarnos en el mercado extranjero. No se olviden que para que funcione el presupuesto general del Estado del 2023, hay que colocar 2,000 millones de dólares en bonos en el exterior. Y bueno, al día de hoy, fíjense, el bono 28 a 52,75 centavos del dólar ha alcanzado prácticamente una tasa de interés del 23%. El bono que vence en 5 meses del 2023 está en 87,95 y está una tasa del 20%. Y el del 2030 está una tasa del 15%. Entonces, fíjense, a Bolivia le saldría, creo, más barato una tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, que ir al mercado internacional. Y para estos bonos que vencen en apenas 5 meses, el análisis de riesgo les ha puesto una probabilidad de default, es decir, de que no se paguen, entre 66 y el 77%, lo cual es obviamente tremendamente alto y esto es obviamente muy preocupante. Para también poder entender un poco este tema de las calificaciones de riesgo y especialmente cómo se traduce a la calificación entre las 3 calificaciones que tiene Bolivia, es decir, Moody's, S&P y Fitch. Evidentemente, como Rudy muy bien explicó, la mejor calificación son los AAA que están aquí arriba. Y Bolivia está con el C, por Moody's, está con el CAA1, que fíjense, está aquí, que es categoría CCC comparado con los otros 2 calificadores de riesgo. ¿Y qué significa en general esta calificación de riesgo de CAA1 o CCC? Que son bonos bastante inseguros, altamente dependientes de condiciones favorables en el mercado para poder cumplir sus obligaciones, ¿no es cierto? Y obviamente estamos en un nivel altamente especulativo. Un poquito para ampliar en la explicación de Rudy con quién nos comparamos, con la calificación de Fitch nos comparamos evidentemente, como dijo Rudy, a Nicaragua, pero también a Nigeria, a Irak, Angola, Ecuador,
estamos comparados a nivel de riesgo de Uganda, Camboya, Kenia, etcétera, etcétera. Es decir, estamos obviamente en los niveles más bajos. Si alguien tiene una curiosidad por saber dónde está Argentina, Argentina está en estos niveles. Básicamente con pocas esperanzas de pago, sin embargo, aún continúa cumpliendo sus obligaciones financieras de capital e intereses. O es la calificación más baja de que pueden tener los bonos, en el caso de la Argentina. Y finalmente, les decía, el gran perjuicio para el país es las tasas de interés a las cuales va a tener que pagar si quiere ir al mercado internacional, al mercado de lo que se llama la oferta de valores, en los mercados de capitales. Y voy a hacer un pequeño ejercicio para que juntos podamos determinar cuál sería la tasa de interés que pagaría Bolivia el día de hoy. A ver, esta es la curva de rendimiento, lo que se llaman los bonos de tesoro de Estados Unidos. Fíjense, por el tema de una posible recesión a corto plazo, a 3 meses, las tasas están cerca al 5% en Estados Unidos y a 10 años están a 3.6%. Entonces, siempre se utiliza el 10º año, ¿no?, como el método de comparación para emitir bonos y hacer lo que se llama el pricing. Obviamente, si voy a emitir bonos a 10 años, como ha hecho Bolivia. Entonces, la tasa de interés a 10 años en Estados Unidos está al 3.6%. Se usa los bonos de Estados Unidos porque son AAA, son los menos riesgosos y están entre los menos riesgosos en el mundo. Si tuviera el país una calificación de AAA, a este 3.6% que tenemos aquí, tenemos que sumarle el spread de riesgo, que se llama, que es de 57 puntos básicos. Eso equivale a 0.57 puntos porcentuales. Entonces, si yo fuese AAA como país, tendría que sumar 0.57 a los 3.6 y me daría una tasa del 4.17. Es decir, un país AAA en el mundo, hoy en día 10 años se puede financiar al 4.17. Si fuéramos un país BBB, el spread es de 185 puntos básicos, esos son 1.85 puntos porcentuales. Entonces al 3.6 le sumo 1.85 y ese país se financiaría a 5.45. Bien, ¿qué ha sucedido en el caso de Bolivia? Un banco de inversión como JP Morgan ha hecho el cálculo oficial del spread de riesgo para Bolivia en el CAA1 y la calificación B y ha estimado que es 1.000 puntos básicos. Eso equivale a 10%, es decir, 10 puntos porcentuales. Entonces, a 10 años Bolivia tendría que poner 10% de interés más el 3.6 de los bonos del Tesoro, nos da la tasa de 13.6. Entonces, Bolivia hoy en día, si sale al mercado, tiene que empezar a negociar sobre una tasa del 13.6%. Como verán, es una tasa tremendamente alta. Entonces, esas son las consecuencias de tener, al final de cuentas, una calificación baja, porque para cada calificación de riesgo hay un spread de riesgo que se llama, que significa cierta cantidad de puntos básicos que se suman a la base del cálculo, en este caso los bonos del Tesoro a 10 años. Con eso termino mi exposición, sin antes también hacer notar el alto nivel de negación que tenemos por parte del gobierno, y creo que es importante hacer notar de que a pesar que las calificadoras no solo dan información, no solo generan también un conjunto de sugerencias, lamentablemente en vez de tomar el gobierno boliviano esto como sugerencias para actuar en el futuro, hay una negación muy alta. Entonces voy a leer partes del informe del gobierno de Bolivia, la nota de prensa que sacó recientemente, en realidad fue el 14 de marzo, donde dice que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que si bien las calificadoras han hecho su revisión, no han tomado en cuenta que las fortalezas de Bolivia ha sido que ha logrado mantener la economía estable a pesar del COVID, y también dice que tiene la inflación más baja de la región, y eso es algo que no han tomado en cuenta las calificadoras. Y a futuro, dice, no han tomado en cuenta las calificadoras el incremento de las exportaciones de productos como la urea y el carbonato de litio,
los ingresos por desembolsos de préstamos que va a haber en los próximos meses, bueno, hemos visto que apenas están saliendo esos desembolsos, que hay un apoyo importante al sector exportador y se está dando prioridad a las exportaciones para mantener los recursos y las divisas en la economía nacional, hasta donde estamos prohibiendo ciertas exportaciones, y que la ley de compra de oro es fundamental para el fortalecimiento de las reservas internacionales y que las calificadoras no toman eso en cuenta. Entonces, menciono estos aspectos porque realmente en vez de ser un país que tome la crítica y la sugerencia de manera positiva, estamos poniendo de alguna manera una especie de excusas a las calificadoras de riesgos y a las calificaciones que nos han dado. Al final de cuentas, la calificación de riesgos como tu nota del colegio, ¿no? Y recuerdan cuando viene el muchachito del colegio y dice, no, la calificación es baja porque la profesora no tomó en cuenta que yo trabajo duro, o la profesora, no le caigo bien a la profesora. Entonces, yo encuentro lamentable que como país ponemos una serie de excusas y de explicaciones que al final lo único que reflejan es un estado de negación muy grande por parte del país de la realidad económica que los expertos nos han hecho notar. Con eso termino. Muchas gracias.